Buenas, aquí está un video de Selena Potosis, la parte 5 creo, si no me equivoco. En el capítulo pasado nos terminamos el juego, pero nos pasamos al final creo que 2 de 6. Así que ahora vamos a concentrarnos en el nombre porque creo que antes le puse no importa, creo. ¿Qué es Selene? Por alguna razón la pregunta no lo molestaba. Apenas recordaba, tenía algo que ver con la mitología. Esas cosas nunca le llamaron la atención, pero afortunadamente conocí a alguien quien podía recurrir. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Malo. Sabes que no lo soporto. Y sabes que yo soy quien tendrá que cuidarlo después de todo, básicamente. Lo que haces es vivir en la oficina. A Ethan nunca le gustaron los gatos, ni los perros. No hay mucha diferencia. No le gustaba la idea de tener un depredador en la casa. Por más que fuera pequeño, no podía explicar por qué. Hope suspiró, cerró la pestaña del sitio web del albergue, luego golpeó a su esposo ligeramente en el hombro. Aún así, los rostros de los gatos persa, profundamente deprimidos e igualmente convocados, permanecían en su mente. Ethan levantó las manos con un gesto de conciliación. Sabía que aún no había terminado. Hope no se rendiría con tanta facilidad. Nunca se daba por vencida. Y él encontraba eso increíblemente atractivo. La verdad, era muy probable que fuera él quien se rindiera al final. En una relación siempre tiene que sacrificar algo. En 4 años y medio o hasta 5, según Hope, había aprendido esto de memoria. De repente, Hope fundió el ceño mientras miraba la pantalla. Parece que tienes un correo de rayos, es difícil. No puedo leerlo. Acaba de llegarte al buzón. Déjame ver. Espera. Un nuevo contrato. La Edad Media está bien y todo, pero empieza a lastimarme los oídos. Ethan buscó su computadora portátil, pero Hope la agarró y lo esquivó. Haga así. ¿Por qué? No hablamos de contratos un domingo por la noche. Entonces, ¿cuál de nosotros trabaja duro y no juega? Tales las ventajas de trabajar desde casa. Vamos, regrésamela. Hope rió y se inclinó sobre el reposabrazos colgando. Sus defensas resistieron varios ataques más. Cada vez Ethan pensaba que la computadora definitivamente tocaría el suelo. Entonces Hope le dio a Ethan un beso en la mejilla y se deslizó del sofá. La computadora regresó a su dueño. Bien, me rindo. Es decir, y si realmente te da un nuevo contrato, pero en la misma vieja Edad Media, eso sería una novedad. Sí, una muy graciosa. Pero no había nada de la Edad Media en la carta, ni tampoco una mención del pago. Ethan la leyó varias veces. Dejando a un lado las formalidades, solo había una pregunta en el correo. Ethan, o más bien las partes de él, era responsable de encontrar las respuestas precisas. Inmediatamente se sintió atraído por la redacción. ¿Es Selene? Ethan dejó salir esa pregunta de su boca, como si la saboreara. A primera vista, la respuesta era simple.
La verdadera pasión de Ethan era el renacimiento, pero después de todo era un consultor de historia. Al menos, le gustaba le gustaba considerarse a sí mismo de esa manera. La agencia le estaba pagando por una razón. No necesitaba ninguna investigación para saber que Selene era la diosa de la luna de la antigüedad Grecia. Sin embargo, la pregunta era más profunda, o al menos era lo que Ethan quería pensar, porque la Edad Media estaba a punto de comenzar a salirse de los oídos. Siempre estaba sumergiéndose en su trabajo por completo y vivir en una época donde la locura, la maldición y la muerte eran contagiosas. Era una prueba agotadora. Necesitaba algo de distracción. Claro, tenía un trabajo de medio tiempo, con esos cursos en línea, pero la plataforma donde daba conferencias aún no estaba planeada, nada nuevo. En definitiva, la solicitud parecía interesante, si no fuera por un pequeño asunto, el pago, o más bien, la falta de él. Ethan pensó en ello. El nombre del remitente parecía familiar. Buscó la dirección del correo y encontró que ya habían trabajado juntos en un par de escritos. En ambas ocasiones, sus esfuerzos fueron debidamente pagados por la agencia. Ethan nunca trabajó de forma gratuita. No era su principio, sino más bien una cuestión de necesidad. El problema era que Ethan amaba demasiado lo que hacía, y si tratabas de ganar dinero con él, ya con lo que amas, es una pendiente resbaladiza. Un pequeño servicio gratuito, aquí, una pequeña consulta no remunerada, allá, y vuelves a hacer tareas de oficina 8 horas al día, mientras tus sueños siguen siendo sueños. Además, Ethan no quería decepcionar a Hope. Claro, ella lo apoya cuando decidió ser independiente, pero Ethan nunca quiso aprovecharse de eso. No servirá. Él trabaja solo bajo contrato y no da consultas gratuitas. Justo cuando estaba a punto de escribir eso, como respuesta, la cabeza de Hope apareció detrás de la puerta. ¿Vienes? Durante la caminata, Hope mencionó lo del gato unas cuantas veces más. Ethan protestaba distraídamente. Sus pensamientos volvían al correo una y otra vez. A esa pregunta, cuanta más pensaba en la pregunta, más quería encontrar la respuesta. Ya no se trataba de ayudar a un conocido cuyo nombre Ethan olvidó de inmediato. No. Era el propio Ethan quien necesitaba la respuesta. Era algo raro de hacer, pero Ethan esperó hasta que Hope estuviera profundamente dormida. Solo entonces escabulló durante su computadora para escribir una respuesta. Ciertamente no tenía una respuesta real hasta el momento. Escribió unas cuantas docenas de palabras educadas cuyo significado general era que aceptaba el caso. Luego hizo clic en enviar. Cuando Ethan regresó a casa, a la cama, Hope aún respiraba lenta y profundamente. Escuchó su respiración durante un rato, intentando no pensar que había roto su propia regla. Al fin de cuentas, realmente necesitaba una distracción. No importa la fuerza de tu amor, tarde o temprano querrás tomar un descanso. Era otra cosa que había aprendido en los últimos 4 años y medio. Si Ethan estuviera que decidir cuándo empezaron las cosas, diría que fue el sábado, o sea, aproximadamente una semana después del primer correo. Pero esto, por supuesto, no sería exacto. Esas cosas extrañas empezaron a suceder casi inmediatamente después de presionar el botón enviar. La primera noche vio una habitación en sus sueños.
No estamos viendo los sueños de Ethan, parece. Al parecer. Un techo blanco astillado y paredes igualmente desigualadas, iluminadas con lámparas fluorescentes. Ethan no había visto la lámpara, pero reconoció la fría luz brillante. A menudo usaban esas lámparas en las oficinas. La luz llenaba la habitación por completo. Ethan pensó que estaba por estallar y luego la luz salpicaría por toda la habitación, como el jugo de un tomate aplastado. Aparte de las paredes y la luz de la habitación, tenía un sofá rojo. El sofá estaba un poco apartado del centro, no era demasiado grande, estaba descolorido e inundando de la luz blanca. Esta luz hacía que el sofá pareciera estar temblando ligeramente y la habitación junto a él. De repente Ethan pensó que sería mucho mejor si el sofá estuviera justo en el medio. Luego sintió algo en la sien, un toque. Tenía que estremecerse, gritar, tropezar a un lado, pero no podía. Estaba paralizado. Solo sus ojos podían moverse y trataron desesperadamente de ir más allá de su campo de visión, donde le tocaba la sien. Ethan sintió un ligero flujo de aire, como si alguien le susurrara al oído. Escuchó el susurro, solo una palabra. Ethan ya no recordaba cuál era la palabra. Para cuando saltó de la cama, jadeaba por aire. Hope murmuró algo mientras dormía y se volteó. Le tomó un buen rato volverse a dormir, pero por la mañana Ethan se desmayó. Cuando despertó, el sueño había desaparecido de su mente muy rápido. La tarea en cuestión le interesaba mucho, más que una porquería que salía de su subconsciente. Estaba pensando en la tarea mientras masticaba la tostada de desayuno. Conducía al banco y todo el camino de regreso era como un regalo de Navidad esperando su momento en el armario. Cuanto más te digas a ti mismo que no debes pensar en ello, más lo haces. En la casa de Ethan trató de seguir su plan, trabajar en el proyecto de la agencia, pero terminó varado en un solo informe durante varias horas. No lograba concentrarse. Al diablo con eso. Después de todo, su parte del trabajo para el proyecto estaba casi completa. No sería un gran problema que enviara los archivos un poco más tarde. Después de todo, realmente era hora de distraerse. No se puede pasar tanto tiempo en un mundo donde la locura, la maldición y la muerte son contagiosas. Al diablo, pensó Ethan, y cerró todos los archivos del trabajo. Había mucha información, pero Ethan sabía que no obtendría una respuesta de inmediato. Las respuestas precisas, al igual que la perla preciosa, se encuentran a grandes profundidades. Tenía que bajar hasta el fondo. Ethan no tenía miedo. Lo había hecho muchas veces. Quizás su contrato tendría que esperar una semana más, pero sabía que podía hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Y eso? Lo que no sabía era que se podía encontrar a esas grandes profundidades. Y en algún momento de esta investigación, cosas empezaron a suceder. Empezó a escuchar algunas pocas frases, a pesar de que nunca encendió la televisión o la radio, y Hope ni siquiera estaba en casa. Cuando se sentó frente a la pantalla una vez más tratando de conectar los puntos de su investigación, podía sentir a alguien mirando la parte posterior de su cabeza. Cuando se volteó, era claro que no había nadie. Finalmente aprendió a no voltear, simplemente se enojó, llevando los dedos a su sien, cuando el sentimiento familiar apareció de nuevo. ¿Y algo en la pantalla? Fui yo. Empezó a perder cosas. O mejor dicho, las cosas desaparecían y luego
aparecían en los lugares más extraños. Un día encontró su lápiz en el congelador atrapado en una brigueta de carne picada. Incluso cuando la brigueta se derritió, no pudo sacar todo el lápiz. Todo lo que Ethan obtuvo fue un trozadito de él. En este punto podía detenerse y pensar en ello, pero se distrajo con la cafetera. Sin pesar, tiró el trozo de lápiz en el cubo de basura. Acaba de pasar una sombra. También algo andaba mal con las sombras. Se volvieron más nítidas, más gruesas y más profundas. Y era así, en todo el apartamento. A veces se movían. Claro, Ethan no sentía que se movían. No podía haber sido de otra manera. Ethan realmente no prestó atención a nada, al igual que con aquel sueño que tuvo. Todo eso parecía muy familiar, ya que experimentó cosas similares durante los periodos de trabajo intenso, cuando su sistema nervioso estaba agotado por la carga de trabajo. Siempre había una explicación racional: el estrés o esas nuevas bombillas, mucho más amigables con el medio ambiente, que Hope había instalado en todo el apartamento. Además, es tan fácil descartar este tipo de cosas cuando estás profundamente concentrado en algo, y esta pregunta realmente tenía a Ethan involucrado. Cada vez parecía hacerlo bien. Su pensamiento se disipaba, como si escalara una roca, pero una cornisa segura de repente se volvía resbaladiza, y lo siguiente que sabía era que estaba en el fondo de nuevo. Nunca se enfrentó a algo si durante sus investigaciones anteriores. Hubo momentos en que tuvo que pasar semanas o meses buscando la respuesta correcta. Esos fueron los casos difíciles, pero al menos siempre sabía que su investigación progresaba. Esta vez estaba tropezando en el camino sin saber por qué, y eso era todo lo que podía decir. La semana había terminado, pero aún no tenía nada que enviarle de vuelta a su contacto. En su respuesta, Ethan hizo un par de preguntas. No es que estuviera realmente interesado, solo fue como cortesía. Y así comenzó su sorprendentemente emocionante conversación por correo electrónico. Con esto, el contacto de Ethan se convirtió en algo más, algo así como un amigo, quizás. Nunca preguntó cómo progresaba el trabajo de Ethan. Esta fue la pregunta que Ethan se hizo, y la respuesta nunca fue buena para él. Claro, empezó a dormir mal. Quedarse dormido era fácil, pero se despertaba muchas veces durante la noche, a veces con sudor frío. Ethan no podía recordar sus sueños. Esa noche se despertó 3 o 4 veces. Al principio Ethan tuvo la suerte de quedarse dormido casi inmediatamente después de despertarse, pero en algún punto sus ojos se abrieron de nuevo. Esta vez no conciliaban el sueño. Ethan se sentía terriblemente sediento. No encontró sus pantuflas en el lugar de siempre. El ruido podría despertar a Hope, por lo que decidió no buscarlas, y lo lamentó al acercarse a la cocina. El piso estaba muy frío, tan frío que inconsistentemente miró hacia abajo. La gata. Selene.
está pasando? Cuando miró hacia arriba, de nuevo vio una sombra. Sin duda la sombra pertenecía a una mujer desnuda. Ethan no pudo ver claramente sus pezones mientras la sombra se daba la vuelta. No es de extrañar, hace mucho frío aquí. La sombra se movía lentamente a lo largo de la pared, flotaba en una piscina rectangular llena de luz de luna. Estaba bailaba y el silencio se zumbaba en los oídos de Ethan. Era su música. Ya lo dejaré hasta acá. Creo que ya está por terminar, pero lo dejaré hasta acá. En resumen, por lo que entendí, que Ethan tiene una esposa y como que era un sueño, algo así. No entendí muy bien. Y que era por trabajo. Es como el resumen de todo lo que pasó. Seguiré subiendo la siguiente parte mañana. Probablemente. Ya, lo dejaré hasta aquí. Bye bye.